servidor Aarón Cabañas, presidente nacional de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos. El día de hoy los hemos citado a esta conferencia de prensa. Me acompaña Jaime López, que es coordinador regional también aquí en el estado de Guanajuato de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos. El día de hoy hemos convocado a esta conferencia de prensa pues para hacer público y festejar, ¿por qué no decirlo así?, el Día Internacional del Migrante. Como todos ustedes saben, la ONU declaró el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. Y muchos se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues porque la migración en el transcurso de los años se ha convertido ya en algo natural, por diferentes factores. Primero, la gente busca mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, mejor educación para sus hijos. Y, por otro lado, también han salido de sus comunidades de origen, no solamente en México, sino en Latinoamérica, pues por la situación difícil que en estos años se vive en la cuestión del crimen organizado, por las extorsiones, por los secuestros, por los asesinatos, por las expulsiones masivas de las comunidades. Varios factores influyen para que haya una migración en diferentes partes del país y concretamente aquí en México. Mas, sin embargo, la migración se ha convertido en un polo de desarrollo. En realidad, cuando llegan los migrantes a determinado país, traen consigo la cultura, traen consigo la educación, traen consigo las ganas de trabajar, traen consigo la búsqueda de una gran oportunidad para tener un mejor nivel de vida. Lo hemos visto a lo largo y ancho de todo el mundo y concretamente en México. En México, cuando en la época de Franco hubo una gran andanada de intelectuales españoles que llegaron aquí a México, que llegaron a fortalecer a las universidades, que llegaron a fortalecer a la UNAM principalmente, en la cuestión de la educación, de la cultura, de la investigación, de la ciencia. Y entonces la migración ha sido una explosión en donde se da en diferentes situaciones, en beneficio, y no solamente en la cuestión de la cultura, la educación, sino también en la cuestión de el desarrollo económico. Aquí en México tuvimos esa gran oportunidad en el periodo de Franco, del dictador Franco de España, llegó una andanada de españoles que vinieron a reforzar a las universidades y a traernos ese nivel de educación, de cultura y de ciencia que ellos ya traían de España. Tenemos en la cuestión de Argentina, y los países sudamericanos, cuando las cosas se han puesto difíciles, han expulsado a funcionarios de un gobierno. Yo recuerdo mucho en el año de los 80, llegó a varias universidades gente muy preparada de Argentina, muy preparada de Chile, y llegan a las universidades a fortalecer y a otorgar su conocimiento. Ahora, concretándonos en el caso de México, en México ha sido una tradición por diferentes motivos que yo he explicado, pero desde 1942, cuando se firmó el convenio binacional del programa Bracero, pues se dio a conocer públicamente de que México tenía una gran capacidad de mano de obra. Y a partir de ese momento, mientras Estados Unidos, en su situación bélica, estaban integrándose a la Segunda Guerra Mundial, estaban participando en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que firmar un convenio con México para que los mexicanos fuesen a hacer producir la tierra y alimentar a las familias norteamericanas. Y al ver los norteamericanos que los mexicanos eran muy buenos para trabajar, muy dedicados, y que estaban cumpliendo con el cometido que se les trazó, volvieron a convenir para que los mexicanos
apoyaran al desarrollo económico de Estados Unidos, creando la infraestructura de tendidos de vías de los ferrocarriles norteamericanos. Y entonces los mexicanos han jugado ese gran papel. Hoy en México, en Estados Unidos, van por la tercera generación, cuarta generación, en donde ya muchos mexicanos son residentes, son ciudadanos. Muchos ya nacieron allá, hijos de padres mexicanos, son mexicoamericanos, y que de una u otra manera han cooperado, han participado para el gran desarrollo y el florecimiento económico de Estados Unidos. Hoy llega un presidente, Donald Trump, que dice que son un lastre los migrantes para Estados Unidos. Bueno, hay gente que tiene una visión extracapitalista, que tiene una visión racista, una visión que no tiene ningún sentimiento o ningún respeto por los derechos humanos. Ese es el tipo de animal que hoy va a tener de presidente Estados Unidos, y que desgraciadamente en Estados Unidos la gente no lo ve por la cuestión de la presencia de la persona, ve por la cuestión de que incluso mexicanos, mexicoamericanos, piensan que Donald Trump va a tener políticas públicas que van a hacer el desarrollo económico de Estados Unidos, que les va a traer beneficios, que les va a traer oportunidades. Y por eso muchos mexicoamericanos que hoy nacieron allá, que son residentes, que son ciudadanos, piensan que va a ser un beneficio para ellos la figura de Donald Trump como presidente de la República. Hoy existe un gran temor en los mexicanos, en las familias mexicanas de trabajadores que están en la Unión Americana, pero que desgraciadamente no tienen documentos con que acreditar su legal estancia allá. Pero debería reconocérseles, porque los mexicanos pagan sus impuestos, los mexicanos trabajan, los mexicanos participan para el desarrollo económico, los mexicanos llevan la cultura, los mexicanos están uniendo a estas dos fronteras, a estos dos países, con educación, con cultura y con desarrollo económico. Entonces, en ese sentido, si Donald Trump, como ha querido utilizar de su puerquito a nuestro país, siempre lo ocupa de sparring a México para tener discurso, para ganar las elecciones, para llegarle a las gentes más radicales, para llegar a una línea de estadounidenses que se creen superiores a cualquier raza. Se les olvida que ellos, para llegar a América, vinieron casi expulsados de Inglaterra, y los expulsaron porque la mayoría que llegaron aquí no comulgaban con la religión que en ese momento se estaba era hegemónica en Inglaterra. Claro, formaron las 13 colonias que dependían de Inglaterra. Ellos llegaron como colonos, como súbditos, no llegaron como jefes. Claro, en esa gran emigración, en esa gran expulsión, venían abogados, venían arquitectos, venían un desarrollo intelectual ya de que ellos habían vivido en Inglaterra. Entonces, eso ayudó a que se fuese posesionando. Así, de la misma manera, los mexicanos en la Unión Americana están participando en todo este desarrollo. Hoy, los mexicanos migrantes, nuestros hermanos migrantes, no han sido reconocidos ni por los gringos ni por los gobiernos mexicanos. Por primera vez, la presidenta mexicana ha tendido las manos para los hermanos migrantes. Va a haber políticas públicas para el apoyo de los migrantes. Aquí en Estados Unidos se les quiere ver como un lastre, mas sin embargo no es así. Se les olvida a los estadounidenses que nos fue arrebatada una gran parte de nuestro territorio.
pero que hoy con el desarrollo económico, cultural y educativo de los migrantes, en un tiempo no muy lejano, los mexicoamericanos van a estar gobernando esas tierras que a México, que son de México y que les fueron arrebatadas en su momento. Hoy ellos se han organizado mejor. Hoy tenemos 5 legisladores que van a estar en el Congreso del Estado, que están preparando una agenda migrante. Tenemos una senadora que radica en Arizona y que de una u otra manera es un grupo de legisladores que va a estar viendo la agenda migrante, y que en Estados Unidos hoy se vislumbra una gran auge de organización y de participación política. Y eso es muy importante, porque eso va a llevar consigo a que los mexicanos o mexicoamericanos residentes, ciudadanos en Estados Unidos, vayan abarcando entes de gobierno para ser representantes en sus municipios, lo que aquí se les llama regidores, para ser legisladores, para ser senadores, y que de una u otra manera vayan cambiando la política de migración y la política de derechos en la Unión Americana. Aquí en México no se les ha tomado en cuenta como debe de ser también. Anteriormente en los gobiernos los migrantes no existían y solamente servían para que enviaran dinero, y nunca hubo un respaldo, nunca hubo seguridad. Los migrantes han sufrido que les han quitado sus camionetas, han sufrido secuestros, han sufrido asesinatos, han sufrido maltrato de las autoridades, y los migrantes siguen queriendo a su México, siguen estando aquí. Hoy, en Guanajuato, el gobierno del estado da un fuerte golpe a los migrantes, desapareciendo la Secretaría del Migrante. Hoy en Guanajuato no hay un apoyo de políticas públicas para los migrantes. Guanajuato, al revés, los migrantes le demuestran al gobierno que hoy tenemos en Guanajuato y a los municipios que somos el primer lugar en remesas. Aquí en México, en este último trimestre, entraron un promedio de 20,000 millones de dólares a nuestro país en remesa. De esos 20,000 millones de dólares, Guanajuato tiene el primer lugar en captación, de un promedio de 1,500 millones de dólares en este último trimestre, que es julio, agosto, septiembre. Y otra noticia importante, los 3 municipios que reciben mayor cantidad de remesa es León, con un promedio de 165,000 dólares en este último trimestre. San Luis de la Paz, con un promedio de 155,000 dólares, 155,000 dólares en este último trimestre. Y nuestro querido Irapuato, con un promedio de 100,000 dólares en este último trimestre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los gobiernos estatales y municipales tienen que ponerse las antenas para empezar a generar un interés por los migrantes y sus familias. ¿Por qué? Porque eso lleva consigo de que se les tiene que poner intención para políticas públicas de apoyo en salud, de apoyo en cultura, de apoyo en educación y de apoyo en las comunidades expulsoras de migrantes aquí en Guanajuato, porque necesitan apoyo. No solamente es el recurso de las remesas que se vienen desde Estados Unidos. Por eso nosotros también celebramos que el día de ayer en la frontera se estuvieron organizando para la cuestión de pagos, permisos y todo eso, porque tienen que cumplir con todos los permisos. Y hoy y mañana van a estar saliendo las caravanas desde la frontera a Querétaro, Michoacán, Guanajuato, claro, viniendo desde San Luis Potosí, Zacatecas, esos estados que se va quedando la gente. Es por eso que la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, en este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos migrantes, que tengan unas excelentes fiestas
de fin de año, pero también reclamamos a las autoridades de que haya una atención en la cuestión de sus denuncias por algún ilícito, que las autoridades desplieguen un operativo para estar al pendiente, que nuestros hermanos migrantes tengan una bonita y una buena estancia en su territorio. Si no lo hacen, seguirá existiendo un desprecio por parte de nuestros gobernantes aquí en el estado de Guanajuato hacia nuestros hermanos migrantes. Por eso, a la Unión de Campesinos y Inmigrantes Mexicanos, que hoy estamos desde aquí, desde Irapuato, nos congratula estar haciendo esta conferencia de prensa en donde estamos extendiendo nuestras manos a nuestros hermanos migrantes y que estaremos en la mejor disposición de apoyar. Hemos hecho algunas propuestas. Se tiene que integrar en el país, pero concretamente en Guanajuato, una Procuraduría del Migrante, en donde los migrantes no vengan los días que van a estar aquí en andar envueltas, porque tuvieron un problema, hubo un ilícito o algún trámite que ellos quieren hacer, todos los días andan envueltas y no disfrutan. Entonces tiene que instaurarse la Procuraduría del Migrante que permita que haya una atención directa, especializada y humanitaria para nuestros hermanos migrantes. Es lo que yo les puedo decir el día de hoy. Aarón, una pregunta. ¿Ustedes instalarán alguna línea de comunicación con los migrantes para asesorarlos, llevarles alguna acción jurídica, denuncias ante la Guardia Nacional, Fiscalía, Policía Municipal en caso de abusos? Estamos en comunicación con los grupos organizados de la Unión Americana, de la gente que ha estado organizando todos estos procesos, y la Unión de Campesinos y Inmigrantes es parte de eso. Y entonces estamos nosotros en Guanajuato y claro que nosotros estaremos al pendiente de cualquier situación y apoyaremos y le daremos seguimiento a cualquier situación que haya. Pero sí estamos ya en comunicación con los grupos organizados de migrantes. ¿Contacto? Bueno, la gente que quiera comunicarse con ustedes. Bueno, estamos aquí para efectivamente la gente que conozca que estamos aquí en Álvaro Obregón 618, zona centro de Irapuato, como Unión de Campesinos y Inmigrantes Mexicanos, y nuestro teléfono es 462-737 737-37, 462-737-37. Estamos en comunicación y estaremos al pendiente. Aarón, señalabas al inicio de la rueda de prensa que el tema de la migración había aumentado por el tema de la extorsión, la inseguridad y todo lo que se está viviendo. ¿Cuánto ustedes calculan que se ha incrementado esa migración y cuáles serían las zonas donde han ubicado más esa problemática? Bueno, pues aquí en México ustedes saben como periodistas que en nuestro país desgraciadamente se fue incrementando la cuestión del crimen organizado, se fueron tomando poder, hay regiones donde se hace lo que ellos dicen, hay gobernantes que no tienen la capacidad en las regiones de tener una confrontación y les permiten hacer lo que ellos estén haciendo. Hay el caso de Guanajuato, de Michoacán, de Sinaloa, de Nayarit, de Tamaulipas, que bueno, son entidades en que hoy, qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum está poniendo ya una atención a esta situación y ha incrementado. Ahorita hay un promedio de 40 millones de mexicanos en la Unión Americana que se han ido por diferentes motivos. ¿Qué ha hecho el gobierno de Biden? Algo bueno que también se ha abusado, porque ha implementado que si tú demuestras que tuviste un problema de un familiar asesinado, de una extorsión, de cualquier delito, si tú lo demuestras puedes acreditar que estás pidiendo un asilo político. ¿Pero tienen un estimado de más o menos cuánto se ha incrementado en los últimos años por eso? El 20%. El 20% se ha incrementado. Ahorita estamos en un promedio de 40 millones de mexicanos y el 20% se ha incrementado en los últimos 5 años.
5 años, porque ha habido emigración masiva. Nosotros estamos acostumbrados a ver los migrantes sudamericanos, los mexicanos no los vemos, porque ellos saben ya, llegan directamente a la frontera sin ningún problema. Aaron, ¿cuántos migrantes esperan que vuelvan a esta temporada de fiestas hasta el fin de año aquí a Irapuato? Y si comparado con años anteriores, ¿son más o menos los que regresan a pasar fiestas de decembrinas? Bueno, aquí al estado de Guanajuato, quiero comentarles que hay una gran efervescencia en la Unión Americana para poder visitar su tierra. Entonces creemos aquí en el estado de Guanajuato que vamos a tener un promedio de 100,000 guanajuatenses a lo largo y ancho del estado. Ya municipio por municipio sería un poco difícil, pero sí tenemos un promedio de 100,000 que van a estar aquí en el estado de Guanajuato. Más que años anteriores. Más que años anteriores. Miren, están pasando 3 cosas en Estados Unidos. Una, que se está reorganizando lo que fue el programa migrante hoy a la cuestión de la contratación, la nueva contratación para ir a trabajar a Estados Unidos. Miami ya sufrió su primer descalabro por la ley que hubo para supuestamente deportar a todos los que no tenían documentación. Hoy Miami está necesitando, o Florida, pues todo el estado está necesitando mano de obra. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que el gobierno no tenga la precaución de que se cuiden sus derechos de los migrantes, de que no estén hacinados en Estados Unidos, de que no sean sobreexplotados y que tengan un pago justo, respetando sus derechos. Esa es la nueva dinámica del gobierno mexicano. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Hoy se está saltando a América, a los países de América Latina, a contratar directamente en América Latina. ¿Por qué? Pues porque allá nadie va a proteger sus derechos en Estados Unidos. México todavía se preocupa un poco más por eso, los otros países no. Entonces, viene la cuestión de la contratación. Lo otro que es importante en la Unión Americana, empieza a haber una politización de los latinos en Estados Unidos y en particular de los mexicanos. Hay un auge de politización y eso es muy bueno, porque antes no les interesaba participar. Ellos, si traían dinero en su bolsa, no les interesaba a los demás. Si tenían trabajo y buen trabajo, no les interesaba a los demás. Y hoy hay un auge de politización. Y 3, se están dando la cuestión de la inversión económica en la propia Unión Americana. Entonces, creo que vienen cosas muy buenas, por eso decimos que la migración va a transformar la realidad tanto del país que emigran como del país donde están emigrando. Hace unos días, el lunes, la gobernadora precisamente expresó que mediante la Subsecretaría del Migrante les iba a seguir dando el apoyo que tenían y que iba a estar revisando algunas de las peticiones que usted ha mencionado en varias ocasiones. Ahí ¿cuál es pues la petición puntual para este dicho de...? Bueno, aquí primero yo he dicho que fue un gran error haber desaparecido la Secretaría de